sublime gracia del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, ¿ya lo tienen? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la instrucción que recibimos de ti. Gracias, Dios, porque es relevante, es necesaria. Este es un pecado muy común, del cual todos nosotros, de una manera u otra, hemos participado o estamos participando, Señor. Que no sea ese el caso, pero si lo es mayormente relevante este mensaje hoy para nuestras vidas. Dios mío, santifícanos. Seas tú rompiendo todo yugo y toda esclavitud del pecado. Seas tú, Señor, santificando a tu pueblo, haciéndonos ver el adulterio como algo abominable, porque así lo ves tú, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el libro de Números se narra la historia de un profeta llamado Balaam, el rey de Moab, Balac, llama al profeta Balaam y le dice, quiero que me maldigas al pueblo de Israel. Ustedes ya conocen la historia. Allí el asna de Balaam impide que él sea destruido por el ángel de Jehová. El Señor reprende a Balaam por esta empresa que quería llevar a cabo y Balaam no tiene otra alternativa que decirle al rey Balac, rey de Moab, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Conforme Dios me diga, así haré. Pero como Balac le había ofrecido dinero a Balaam, muchísimo dinero, Balaam dijo, yo no puedo maldecir a Israel, pero te puedo dar la estrategia para destruirlos. Era un pueblo bendecido por Dios. ¿Cómo puedo yo destruir a Israel? Y Balaam le dijo, haz que las mujeres de Moab seduzcan a los hombres de Israel. Y así entrará el pecado en la nación y caerán bajo el juicio de Dios. Efectivamente, en Números 31:16, les invito a que lo busquen, Números 31:16, se nos narra o se nos resume esta historia. Números capítulo 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Moisés está yendo hacia atrás en la historia. Leímos el pasaje en la introducción. Cómo el pueblo de Israel adulteró con mujeres extranjeras y terminaron adorando a Baal Peor. Moab y Madián se habían juntado para seguir el consejo de Balaam y hacer que Israel cayera en pecado. Los hombres israelitas, la nación de Israel, terminaron adorando a Quemos, ídolo abominable de los hijos de Moab, y a Baal Peor, por causa de las mujeres extranjeras.
Y es allí cuando Dios le dice a Moisés, voy a juzgar el pecado de mi pueblo, asesíname, ahórcame a cada uno que haya tenido relaciones con estas mujeres, a los príncipes de Israel, comenzando por ellos. Y efectivamente, ese día murieron 23,000 personas ahorcadas. Esa fue la mortandad por causa del pecado. Dice el relato que acabamos de leer, que el nieto del sacerdote Aarón, Fineés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, celoso por Jehová, atravesó con una lanza a un príncipe de Israel llamado Simri y a su mujer Madianita. Mientras el pueblo lloraba a la puerta del tabernáculo por causa de la mortandad, un príncipe traía una mujer para adulterar con ella. Y Fineés, lleno de celo por Dios, los asesinó. Y el Señor, lejos de reprochárselo, le dice, tú me has honrado, por tanto yo te honraré a ti y a tu descendencia. Y en tu descendencia será mi sacerdocio perpetuamente, porque tuviste celo de mí. En el capítulo 31, el Señor le dice a Moisés, ahora yo me voy a vengar de los madianitas. Vas a cobrar venganza por lo que ellos le hicieron a mi pueblo. Y después tú descansarás en paz. Recordemos que el Señor ya le había prohibido a Moisés ir a la tierra prometida. Harás esto y descansarás en paz. Ve y haz guerra contra Madián y asesíname a todo el mundo. Todo varón debe morir. Pero, como ustedes entenderán, los israelitas perdonaron. Asesinaron solo a los adultos y perdonaron a los niños y a las mujeres. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo? Ya, Saúl no fue el primero. Saúl no fue el primero. ¿Hasta cuándo? Debe morir todo varón y toda mujer, y solo vais a dejar vivos o vivas a las mujeres vírgenes. Toda mujer que no haya conocido varón vivirá. Tuvieron que asesinar a todas las mujeres y a todos los hombres, incluyendo niños. Qué sanguinario es Dios, diría alguien. Ese Dios del Antiguo Testamento, como dijo también Marción, un hereje de los primeros siglos de la iglesia, ese Dios del Antiguo Testamento no puede ser el Dios de la iglesia. ¿Sí lo es? Dios es el mismo. Así como Dios castigó el pecado de Israel, el adulterio físico que lo llevó a cometer adulterio espiritual, porque ellos, por el amor a las mujeres, terminaron adorando a otros dioses. Y mire qué tan severo es Dios, que ve este pecado como un cáncer que hay que extirpar completamente. Cuando un médico va a extirpar un tumor cancerígeno, su objetivo es extirparlo completamente. Cuando en caso contrario se proceden a tratamientos de quimioterapia o radioterapia para eliminar cualquier vestigio posible de células cancerígenas. Es decir, hay que eliminarlo radicalmente. Y así es Dios con el pecado. Hay que erradicarlo totalmente. Ese es el carácter de Dios. ¿Cuánto abomina Dios el pecado del adulterio? Tanto que ordenó destruir a toda una nación, porque habían hecho pecar a su pueblo. Y ellos, como cualquiera de nosotros, se permitieron
tomaron licencias, pensaron, bueno, yo creo que si perdonamos a las mujeres adultas, y el Señor dijo, no, todos deben morir, solo vivirán las mujeres que no se han contaminado con varón. Dios es radical y hoy sigue siendo radical contra el adulterio y contra cualquier otro pecado. El título de la predicación de hoy es Lucha contra tu pecado. Vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, una mala interpretación de las palabras de Jesús. Y en segundo lugar, el mandamiento de Jesús, lucha contra tu pecado, para después ver algunas aplicaciones prácticas. Entonces vamos al primer punto, una mala interpretación. ¿Por qué Jesús, después de que dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, para imaginarse cosas, para hacerla objeto de sus deseos y pasiones, adultera con ella en su corazón? Después nos dice que si mi ojo o mi mano me son ocasión de caer, pues debo mutilarlos. Señor, ¿de qué estás hablando aquí? Y es uno de los mandamientos más mal interpretados de la Escritura. Alguien puede objetar ante este mandamiento, ¿no? ¿Cuál mandamiento? No codiciarás una mujer en tu corazón. Bueno, Señor, es que el problema no está en mi corazón. El problema es que tengo ojos. ¿Qué quieres, Jesús? ¿Que me tape los ojos? Tengo que salir a la calle como un caballo. Ay, algunos se ríen porque seguro la mujer ya les ha dicho, como un caballito. ¿Cómo son los caballos? Así. A ellos les tapan los costados para que solo miren hacia el frente. Mi amor, vas a salir a la calle, pero como un caballo, así. No como un ventilador, sino como un caballo. Yo tengo ojos, y los ojos son para ver, ¿sí o no? ¿Para qué son los ojos? Para ver, para mirar. Yo tengo manos, ¿para qué son las manos? Para tocar, para agarrar. Tengo pies, ¿para qué son los pies? Para desplazarme, para ir, para buscar. El problema no está en mi corazón, el problema está es afuera y en los miembros que Dios me dio. Dios me hizo así. Yo no tengo la culpa. Como si Jesús hubiera estado adivinando el pensamiento de su audiencia, como si Jesús supiera que nosotros íbamos a levantar esta objeción, que le iban a levantar escribas, fariseos, judíos, sus discípulos, y aún nosotros. Entonces él dice, si el problema está en tus miembros, quítalos. Me dices que el problema no está en tu corazón. Me dices que el problema está en tus ojos, en lo que ves, en lo de afuera. Pues, móchate el brazo, sácate los ojos. No hay disculpas. Es el mismo Dios, ¿sí o no? Es el mismo Dios que acabamos de narrar de la historia de Balaam. Es el mismo Dios. Mutila tus miembros, móchate el brazo, sácate el ojo. No hay disculpas. Estos hombres siguen enfatizando en lo externo para eludir el punto de Jesús. Jesús va al corazón. El pecado no está afuera, el pecado está en el corazón, el pecado está en ti. Tus deseos, cómo miras, tus pasiones, tus imaginaciones están dentro de ti. Ellos dicen, no,
El problema está en que tengo ojos para ver y manos para tocar y pies para desplazarme. El problema es como Dios me hizo a mí. Desean aún evadir la ley de Dios, el verdadero espíritu de la ley. Y lo mismo sucede hoy en día. Hoy en día la falsa ciencia, la psicología moderna nos dicen que hay personas que nacen así. Hay personas que nacen con una predisposición hereditaria hacia las pasiones sexuales. No, es que yo tengo esa inclinación porque es hereditario. De hecho, se ha llegado a justificar tendencias sexuales como la violación. Diciendo que es una condición genética. No, es que este hombre nació con la disposición a ser violador. Así nació. Hay que tratarlo como un enfermo. Hay que tener comprensión con él. Por ejemplo, tenemos una persona que es enferma de cáncer o de diabetes porque heredó esa condición, porque el cáncer también es hereditario y también hay una diabetes que es hereditaria. ¿Qué hay que tener con estas personas? Comprensión, paciencia, tacto, cuidados. De la misma manera, hay violadores que nacieron así. Dios los hizo así. ¿Qué tenemos que hacer? No censurarlos, no castigarlos con todo el peso de la ley. Tenemos es que comprenderlos. Comprenderlos, apapacharlos. Pero el Señor lo dice en su mandamiento, bueno, todo aquel que no sea violador de nacimiento, si mira a una mujer para codiciarla, adultera, ¿no? Bueno, vamos a hacer una encuesta aquí en Judea a ver quiénes son violadores de nacimiento. Violadores de nacimiento, entonces no pecan. Pecan los no violadores de nacimiento que codicien a una mujer ajena. No, el Señor no dice eso. Dice, cualquiera, cojo, ciego, manco, diabético, rico, pobre, hombre, soltero, casado, que mira, que codicia, adultera. No hay disculpas. No hay disculpas delante de Dios. Es su mandamiento y su palabra. Entonces, cuando el Señor en el versículo 29 y 30 dice, por tanto, ese por tanto está uniendo lo que Él nos ha dicho con lo que Él va a decir. El pecado está en ti, pero no seas avispado. Tú piensas que el pecado está afuera. Entonces sácate los ojos y corta tu mano. El propósito de Jesús es destruir cualquier argumento posible, cualquier objeción posible, sobre todo en la mente de los escribas y fariseos. Ustedes no creen que el pecado está en su corazón, ustedes creen que está en sus miembros, listo, no hay disculpas, córtense sus miembros. Sin embargo, estas palabras se pueden malinterpretar, se pueden tomar literalmente. Oiga, pero es que ¿de verdad hay alguien que haya podido hacer esto? Ay, sí, en nuestro tiempo. Y al comienzo de la historia de la iglesia. Viéndolo superficialmente podemos cometer un grave error con nuestro cuerpo y con nuestra vida. Al principio de la iglesia, unos cuantos cristianos cuyo celo aventajó su sabiduría, es decir, no lo pensaron muy bien, siguieron este mandamiento al pie de la letra. Uno de ellos, Orígenes de Alejandría.
Orígenes de Alejandría, padre de la iglesia, practicaba el ascetismo. Es decir, se privaba de cosas con el fin de santificarse. Renunció a sus posesiones, se privaba de alimentarse, se privaba de dormir, y en una interpretación excesivamente literal de este texto y de Mateo 19:12, se hizo literalmente eunuco, es decir, se cortó sus partes íntimas pensando que así iba a liberarse del pecado, del adulterio y la fornicación. Estamos hablando de uno de los más importantes teólogos de inicios de la iglesia. No estoy diciendo el mejor, porque tuvo muchos errores. Pero también no podemos negar que hizo grandes aportes a la doctrina cristiana. Tuvo muchos errores, pero también hizo aportes a la teología de la iglesia. Pero el punto es acá, el hombre malinterpretó el mandamiento. Lo malinterpretó. Le faltó sabiduría. Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El Señor dice, hay hombres que nacen con un problema en sus genitales de nacimiento. Hay otros que son mutilados para ser utilizados como los guardianes del harén de un rey. Se hacen eunucos a sí mismos. En el libro de Hechos tenemos uno. Y hay otros que se hacen eunucos a sí mismos. Pero aquí Jesús no está hablando de mutilarse de las partes íntimas. Está hablando de cómo un hombre, por causa del evangelio, se priva de lo que le es lícito. Que le es lícito tener una mujer. Y hay hombres que renuncian a ello porque entienden que eso puede ser causa de dolor más adelante. Ejemplo, un misionero. Misionero dice, no, yo para qué me voy a casar si lo que yo quiero hacer es servirle a Dios, y si tengo una esposa, tal vez la voy a someter a sufrimientos y yo mismo voy a padecer angustias. Decido guardarme en castidad. No porque piense que con eso voy a ser más santo, sino porque considero que no le va a beneficiar a mi vida. Yo estoy enfocado en alcanzar naciones para Cristo, naciones a las que no les ha sido predicado el evangelio y donde hay agresividad hacia la palabra de Dios. Decido no casarme. Se hizo a sí mismo espiritualmente eunuco, pero no se mutiló sus miembros. Esto es lo que está diciendo Jesús. Se hacen eunucos por el reino de los cielos. Orígenes lo malinterpretó. Orígenes dijo, claro, yo tengo que mutilarme. Se mutiló. En el año 2010, en Barranquilla, un hombre que tenía 20 años en una iglesia cristiana, no sabemos qué denominación, se cortó sus partes íntimas, alegando el mismo argumento. No quería pecar de adulterio. Gracias a Dios, el cuchillo estaba tan afilado que el corte fue preciso como un bisturí. De manera que los médicos pudieron reconstruir el cuerpo cavernoso, los vasos sanguíneos, los nervios y los músculos. Y pronosticaron una recuperación satisfactoria. Lo cierto es que este hombre malinterpretó el mandamiento de Dios. Al igual que Orígenes de Alejandría. ¿Se puede malinterpretar? Sí, se puede malinterpretar. Lo que debemos entender es que no podemos tomar el versículo 29 y el 30
desligándolo de lo que Él nos ha dicho en el versículo 27 y 28. Él nos está diciendo, el adulterio es espiritual, nace en el corazón. Entonces lo vamos a destruir cortándonos los miembros físicos. No, Jesús tiene que estar utilizando una metáfora o una alegoría para enseñarnos una verdad espiritual. Gracias a Dios, en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, se prohibió esta práctica. Se prohibió totalmente. Claro, pues con gente así, no, esto está prohibido. O sea. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con este mandamiento? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Lucha contra tu pecado. Ya el solo título debe decir mucho, ¿no? El mandamiento no se puede tomar literalmente. ¿Por qué razón? Por una razón lógica. Si yo me saco el ojo derecho, ¿qué me queda? El ojo izquierdo. ¿Puedo pecar con el izquierdo? Obvio. Como dice el meme, obvio. Puedo pecar con el ojo izquierdo. Si me corto la mano derecha, ¿qué me queda? La mano izquierda. ¿Puedo pecar con la mano izquierda? Obvio. Si me corto la pierna derecha, ¿qué me queda? La izquierda. ¿Puedo pecar con la pierna izquierda? Obvio. Ahora, aun cuando yo me saque los ojos los dos y me corte los dos brazos y me corte las dos piernas, ¿puedo pecar? Claro. ¿Con qué? Con la mente. Entonces Jesús no puede estar hablando del aspecto físico. Él mismo, en un pasaje paralelo, nos proporciona la interpretación. Mateo 18, del 7 al 9. Mateo 18, del 7 al 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿Cuál es el énfasis aquí? La ocasión de caer. En el pasaje de Mateo 18, Él no define qué lado del cuerpo es el que va a pecar, izquierdo o derecho. No, aquí habla no solamente de la mano y el ojo, sino también de los pies, independientemente de qué lado del cuerpo estén. El énfasis de él es la ocasión de caer. También cabe aclarar que para los judíos el ojo era lo que nosotros hablamos la ventana del alma. Y los miembros para ellos representaban las cosas que hacemos y los lugares a donde vamos. De manera que por ese lado tampoco había una excusa, a no ser que su audiencia quisieran hacerse los de la vista gorda, quisieran hacerse los tontos. Ellos tenían que entender a qué se refería Jesús. Ellos debían entender. De hecho, el Señor dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Debían haberlo entendido. Y bueno, hay más Orígenes, ¿no? Pero no podemos darle tan duro a Orígenes porque nosotros a veces somos peores que Orígenes. Entonces de este pasaje se desprende claramente que el ojo y la mano simbolizan las ocasiones de tropiezo, es decir, las ocasiones de tentación de hacer lo malo. Ocasión de tentación. Oído que no estoy diciendo la tentación. La ocasión de ser tentado. No la tentación en sí misma. Porque la tentación en sí misma no es mala. ¿A qué me refiero con eso? Ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. El pecado es darle lugar a la tentación. Consumar el pecado. Eso sí es ofender a Dios. Pero ser tentado no es pecado.
¿O aquí hay alguien que no tenga concupiscencias? Bueno, sí, yo conozco a alguien pasando aquí el puente que se atrevió a decir que él estaba en un estado de santidad tal que ya no tenía relación con el pecado. ¿Cómo la ven? Así está el mundo, así está la iglesia y así están los creyentes siguiendo a charlatanes de esa índole. Hermano, no hable tan fuerte contra el ungido. El ungido de Satanás, porque Dios no tiene nada. Claro, tiene apariencia de piedad, dice la Biblia. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Niega la eficacia de la piedad. Un hombre que diga que no tiene relación con el pecado, le ganó a Jesús. Jesús le quedó en pañales a ese hombre. Bueno, aparte de él, todos tenemos concupiscencias. Conforme a nuestra tendencia pecaminosa. ¿Eso es malo en sí mismo? No. Lo malo es cuando nos permitimos, como el pueblo de Israel, ciertos gustos, placeres. Cuando jugueteamos con el pecado. Bueno, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Un poquito de coquetería, un jueguito, eso no es nada malo. El asunto aquí es qué tanto nos permitimos alimentar la tentación. Si tú alimentas al lobo, puede que tengas al lobo enjaulado. ¿Sí? Yo compro un lobo. No un lobo siberiano, ese no es un lobo, así se le dice, pero no es un lobo, ese es un perro. Que tiene alguna relación con la raza del lobo, sí, pero no el lobo. Los lobos de verdad duplican o triplican el tamaño de un lobo siberiano. ¿Sí? Entonces no es igual. El lobo siberiano es un perro. Yo tengo un lobo de verdad, de esos que comen gente, lo encierro y le doy comida. El lobo encerrado no hace daño, ¿cierto? No hace daño. Yo le voy dando alimento. El lobo se va fortaleciendo. Llega el día en el que ese lobo rompe la jaula. Adivinen qué va a hacer. No, pero es que yo lo crié. Yo le di alimento. Él me quiere mucho. No, lo primero que va a hacer es asesinarte. Te va a devorar porque lo alimentaste. Lo alimentaste. ¿Qué tanto alimentamos a ese lobo que hay en nuestro corazón? Esa concupiscencia, ese pecado. Que pensamos que podemos darle un poquito, otro poquito, otro poquito, confiándonos en que nunca va a hacer nada porque está encerrado en la jaula de la moralidad, en la jaula de la buena reputación, en la jaula de pertenezco a la iglesia reformada. Cuando ese lobo sea fuerte, va a destruir todo eso. ¿Qué tanto nos permitimos jugar con la tentación? Ahí está el problema. Alguien puede decirse, hermano, por favor, dígame, ¿cuál es el límite? ¿Qué tanto yo puedo jugar con la tentación? ¿Hasta dónde es bueno el coqueteo con un hombre que no es mi esposo? ¿Hasta dónde es bueno estar solo con una mujer que no es mi esposa? ¿Hasta dónde es bueno salir con mis amigos inconversos? Dígame, necesito que me lo cuantifique. Lo pongamos en un termómetro y dígame, ¿a qué grados voy a pecar? El Señor no da respuestas para eso. El Señor dice, corta tus miembros. No juegues con candela. No juegues con candela. Por eso no es bueno que un hombre y una mujer estén solos, a no ser que sean marido y mujer. En ese momento, chéverísimo, estamos solos. De otra manera, es jugar. No, pero es que la hermana no me inspira ni un mal pensamiento.
Ustedes no han escuchado aquel dicho que dice, la ocasión hace al ladrón. No confíes en tu corazón porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta, Jeremías 17:9. Si tienes que ver a una mujer que no es tu esposa, procura no estar solo. Procura que sea en un lugar público. Bueno, a no ser que sea tu mamá o una hermana de sangre, ¿no? Pero haciendo estas excepciones no es correcto. Y viceversa, la mujer con el hombre. No, pero es que el hermano es todo bien. Es hombre. Tiene un 80% de testosterona. ¿Sabes lo que eso significa? Es sexual por naturaleza. Los hombres somos sexuales por naturaleza. Las mujeres no. Una mujer sexual por naturaleza tiene un problema o está muy dañada por el pecado. Somos sexuales por naturaleza. Una mirada, una agarrada de manos, la puede malinterpretar. Por eso la conducta de la mujer debe ser ¿qué? Decorosa, afable, apacible, pudorosa. Pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? No pienses que el Señor tiene un catálogo de pecados aceptables, ¿no? O un catálogo de pecados leves y otro catálogo de pecados graves. Bueno, hermano, ábrame el catálogo para ver cuáles son los pecados que yo puedo cometer o hasta qué nivel. Como si estuviéramos hablando de un videojuego, ¿no? La culebrita, ¿no? Voy en el nivel número 100. ¿No? El Señor no tiene catálogos de pecados. Para Dios el pecado es pecado y se origina en el corazón. De manera que lo que el Señor nos dice en este mandamiento de deshacernos de los ojos, mutilar nuestras manos y nuestros pies, es una figura literaria, es una figura dramática para hacer un énfasis. Él no está abogando por la mutilación literal, sino por una autonegación moral despiadada. Tenemos que ir con toda, como en una guerra, contra nuestro pecado. El sendero de santidad no es mutilación, sino mortificación. Es la cruz. Y eso significa rechazar las prácticas pecaminosas con resolución. Rechazar los pensamientos pecaminosos con resolución. No es que los pensamientos no van a venir, no es que vamos a evitar los pensamientos, no. Cuando viene el pensamiento, cuando viene el dardo de fuego de Satanás, yo tengo que rechazarlo con resolución. No, pero es que estuvo tan bonito ese coqueteo con la hermana. No, recházalo de plano. Y no la veas a ella como una hija de Satanás. Mírala como alguien digno de piedad y misericordia. Ora por esa persona que es débil en la fe o ignorante. Pero no te permitas albergar pensamientos en tu corazón. Estamos en guerra contra el pecado, específicamente hablando el adulterio. No, pero es que ese hombre, ese hermano es tan atento, tan caballeroso, no se parece en nada a mi esposo. Mi esposo es seco, mi esposo no tiene manifestaciones de afecto. Yo quisiera un esposo como él. No te permitas pensar así. No te permitas pensar así. Hermano, ¿qué tiene de malo? Yo no estoy diciendo que tenga nada de malo. Lo mismo pensó Eva cuando fue a mirar el árbol. ¿Había algo de malo en ir a mirar el árbol? ¿Dios le había prohibido a Eva mirar el árbol? No. ¿Dios no le prohibió a Eva mirar el árbol?
Le prohibió comer el fruto y tocarlo, pero no le prohibió mirar. Pero ¿cuándo pecó Eva? Cuando lo vio, dice la Biblia, lo codició. Todo se hubiera resuelto si Eva no hubiera mirado el árbol. Allí hubiera finalizado todo. Eva se permitió mirar el árbol, mirar el fruto, contemplarlo. Pero ¿qué tiene de malo que yo compare a mi esposo con ese varón de Dios? Si es que así debería ser todo. Yo desearía que ese hombre fuera, ya pecaste. Y viceversa. Uy, pero es que esa hermana es tan espiritual, es tan agradable hablar con ella. Yo con ella hablo de la palabra de Dios, en cambio con mi esposa solamente hablamos de televisión, a veces ni habla. En cambio con esa hermana yo me la paso también. No te permitas esos pensamientos. Vas a pecar. De hecho o de pensamiento. Igual es adulterio. Igual es adulterio. Es que si ella fuera mi esposa, no es tu esposa. Tu esposa es la pantera que tienes, la que tú escogiste. Esa es tu esposa. Ámala, cuídala, dale testimonio. Dobla rodilla para que Dios tenga misericordia de ella. Esa es tu esposa, ese es tu esposo. Dijo un autor, hay que tomar una acción drástica para librarse de todo aquello que en el curso natural de los acontecimientos te tentará a pecar. Esto representa una posibilidad de tentación. Tengo que huir, abstenerme. En el curso natural es algo normal, sí, pero para mí representa una ocasión de caer. Debo cortar con eso. Romanos 7, 22 al 24, el apóstol Pablo nos lo dice de la siguiente manera: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí está hablando Pablo convertido. El Pablo creyente dice que hay una ley en su cuerpo que pretende rebelarse contra la ley de su mente. Hay una lucha en él contra su pecado remanente y él exclama: ¿y qué tiene de malo? No, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, ayúdame, porque esta batalla es muy dura. Eso es un cristiano. Cristiano no es el que dice, bueno, pero ¿a quién le dan pan que llore? No. Señor, ten misericordia de mí. Clama por ayuda a Dios porque sabe que el pecado está en él y que solo no va a vencer jamás. Segunda a los Corintios 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Donde en realidad es la verdadera guerra espiritual, peleando contra los demonios. Dime tu nombre. No, la guerra espiritual es aquí en la cabeza, en la mente. Los pensamientos, allí es donde se libra la verdadera batalla. Y debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Someter todo pensamiento a la palabra de Dios. Venga, hermano, es que la vecina me está coqueteando y pues mi esposa hace rato no me dice palabras bonitas y se siente como bien, ¿no?
corta con eso. Si eres un verdadero creyente, ¿no? Si no, pues a cada quien lo suyo. Jesús nos está enseñando que el pecado tiene una naturaleza tan horrible que debemos cortar con todo aquello que pudiese sernos una ocasión de caer, por más valioso que sea. Por eso dice, tu brazo derecho, tu ojo derecho. En la cultura judía, como también en la política, todo lo de la izquierda era malo. Por eso la izquierda es mala. ¿Saben a qué me refiero, no? Aunque yo soy zurdo, yo escribo con la mano izquierda. Para ellos, todo lo que fuese de la derecha tenía preeminencia. Y él le dice, tu ojo derecho, ¿qué tanto vale para ti? Tu mano derecha, ¿qué tanto vale para ti? Córtalos, si son una ocasión de pecar. Aquello que tú más amas, que más valoras, si te es ocasión de pecar, si hay posibilidad que eso te lleve a caer, elimínalo de tu vida. Hay hombres que luchan con el alcohol, se convierten a Cristo y aún tienen esa concupiscencia allí en sus primeros años. Siguen yendo a los mismos lugares, frecuentando a los mismos amigos. ¿Así quieres luchar con el pecado? Cuando el Señor te dice, córtalo. ¿Pero qué van a decir de mí, mis amistades? No importa, porque ellos no te van a salvar. Debes cortar con todo aquello que sea tan solo un asomo de tentación para caer. A pesar de que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, dice el Señor en su palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22, perdón. Hemos sido libertados del pecado, pero el pecado sigue siendo una fuerza destructiva. Jesús no destruyó a Satanás en la cruz, lo ató, pero aún no ha sido destruido. Y un león atado sigue siendo peligroso. Ay, no, es que el leoncito está atado, voy a jugar con él. Cuchi, cuchi, cuchi. Ay, cuchi, cuchi. Yo esta semana vi un video de 3 fisiculturistas jugando a alar la cuerda con un león. Y no era león adulto. Y el león tenía la cuerda prensada de la boca. Los 3 fisiculturistas alando del otro extremo. Claro, había una jaula. No movieron al león ni un centímetro. Y no era un león adulto. Estaba enjaulado. Satanás no ha sido destruido. En el decreto de Dios ya fue destruido. Pero en la providencia de Dios será destruido cuando Cristo venga por segunda vez. Mientras tanto, está atado y puede seguir haciendo daño. Es un enemigo muy poderoso, tan poderoso que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder luchar contra él. Entonces no subestimemos las maquinaciones de Satanás. No subestimemos aún nuestro propio pecado remanente. No es que yo ya lo superé. Yo puedo ver esa película, eso no pasa nada. Claro, habrá personas que tengan niveles de tolerancia, ¿no? Habrá personas que vean ciertas películas y no se les dé nada. Pero si para mí representa una ocasión de caer, no debo verlo. Habrá personas que estén en un círculo y no represente nada, que estén consumiendo alcohol. Pero para mí representa un problema. No debo estar allí. Hermano, usted está diciendo que no está malo estar allí. Yo no estoy diciendo eso, porque vamos a entrar en un debate interminable. Lo que estoy diciendo es que esto no se trata de qué tan tolerable es mi hermano. Esto se trata de ti y de mí.
de que debo guardarme de cualquier ocasión de pecar contra Dios, específicamente en el ámbito sexual. Canciones, películas, libros. Es que me estoy leyendo un libro buenísimo, una historia de amor, y acá llegó al punto donde él y ella, y entonces tú empiezas a fantasear en tu cabeza y a imaginar cosas. Córtalo. Sé sabio, córtalo. ¿Ves que no vas a poder con ello? Córtalo. Dice la palabra del Señor. Colosenses 3, del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mire que acá no dice que eso ya está muerto. Dice que yo debo hacerlo morir. Y aquí hacerlo morir no es como cuando uno mata a alguien, cuando uno mata, no como si hubiera matado algo, ¿no? Una cucaracha cuando mucho y un ratón. No es como cuando alguien dispara un arma y asesina instantáneamente. Es como cuando alguien mata a una gallina. ¿Cómo matamos a las gallinas? Bueno, yo tampoco he matado a gallinas, pero hay personas que las estrangulan. Para todos los animalistas que nos oyen y los veganos, qué rica es la gallina. Sancocho de gallina, delicioso. Para eso las hizo Dios, para comer. Y que pongan huevitos también, ¿no? ¿Cómo mata uno una gallina? La hace morir. La estrangula. Otros les cortan la arteria y la hacen morir. La desangran. El tema no son las gallinas. El tema es que es una actividad que hay que hacerla hasta que estemos seguros de que el animal está muerto. Porque ella sigue chapaleando después de que uno le corta la cabeza. Pablo dice, hagan morir, estrangulen lo terrenal en vosotros. Impureza, pasiones desordenadas, fornicación en primer lugar. Fornicación, pecado sexual, tengo que hacerlo morir. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Para los avaros. Es que yo soy trabajónico. No, eres idólatra. 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 La avaricia es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Sí? Ya no soy esclavo de esas cosas. Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Yo vivía en eso, ya no. Pero aunque ya no vivo en eso, debo hacerlo morir. Martín Lutero dijo, yo pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo y me di cuenta que sabe nadar y tengo que matarlo todos los días. Es una batalla diaria. No, es que yo ya soy reformado, ya sé las doctrinas de la gracia, ya conozco la teología reformada, me he leído estos libros de R.C. Sproul, de Juan Carlos Ray, me he leído a Juan Crisóstomo, me he leído los autores. No, papito, ese viejo hombre te va a acompañar hasta el día de tu muerte. Tienes que hacerlo morir todos los días. Es una batalla, una guerra sin cuartel, que solo tendrá final cuando Cristo vuelva por su iglesia. De lo contrario, no podemos estar seguros. Y Pablo lo dice, el que crea estar firme, ¿tú crees que estás firme? Bueno, examínate, mira que no caigas. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, pero nosotros somos más buenos es para probar a los demás. Uy, no, este hermano anda como mal, este hermano, bueno, ¿y tú qué? Es que la palabra de Dios fue dada para ti, para ti.
Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. No le dijo, ten cuidado de los demás. Obviamente, Timoteo como pastor tenía que tener cuidado de los demás. Pero Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. El primer enemigo de tu alma eres tú. Ten cuidado de ti mismo. La tentación debe ser arrojada inmediatamente y en forma decisiva. Perder tiempo es mortal. Las medidas tomadas a medias causan estragos. La cirugía debe ser radical. En este mismo momento y sin ninguna vacilación hay que quemar el libro obsceno, destruir el cuadro escandaloso, condenar la película destructora del alma, cortar el lazo social muy íntimo pero siniestro y descartar los hábitos dañinos. En la lucha contra el pecado, el creyente debe pelear con valor e intensamente como si no hubiese mañana. Atentamente, John Stott. Es una lucha sin cuartel, es una guerra sin descanso, es una batalla que no está ganada. Pero Cristo venció por nosotros en la cruz. Y entonces Pablo escribió Efesios capítulo 6 en vano. No tenemos lucha contra sangre y carne. Cristo venció en la cruz a Satanás, pero vuelvo y lo repito, Satanás sigue vivo. El pecado está a la puerta. Y estamos en un proceso de santificación. Y solo el que persevere demostrará que ha sido salvo. Está la doctrina de la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos debería llamarse mejor la preservación de Dios, cómo Dios preserva a sus hijos. Pero en esta doctrina hay una responsabilidad del hombre. No es que Cristo venció en la cruz. Todo es de gracia. Chévere. Voy a salir con esta hermanita. No es mi esposa, pero qué pesar. Está solita. Yo voy a hacer una obra de caridad con ella. De verdad. De verdad. En serio. Oh, por favor. Eso es pasarse de bueno. Tú no estás llamado como hombre a consolar a las hermanitas solteras. Tú estás llamado a santificar tu hogar. No lo tienes, búscate uno. Búscate una esposa. Ora para que Dios te dé una esposa. Ora para que Dios te dé un esposo. Pero no estés jugando con lo que no te pertenece. No te pertenece. Pero es que ella está soltera, yo estoy soltero. Cásense. Cásense. No es que llevamos tantos meses saliendo juntos, 1 año, 2 años. Perdóname, pero discúlpame. ¿No quieres pecar? Cásate. ¿Están solteros? Cásense. ¿Alguno de los dos está comprometido? Corta esa relación. Corta, es el mandamiento del Señor. Córtalo. Tu mano derecha es muy valiosa, córtala. Tu ojo derecho es muy valioso, córtalo. Tu pie es muy valioso, córtalo. Es mejor entrar mutilado al cielo que ir enterito al infierno, al lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. ¿Eso quiere decir que un creyente puede ir al infierno? No, lo que está diciendo es que aquellos que no se santifican demuestran que no tienen a Cristo y su eternidad será en el infierno. El verdadero creyente corta con lo que sea, con tal de permanecer en santidad, con tal de honrar a Dios.
Pablo lo dice de la siguiente manera, 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. Nadie más ha dicho eso. Pero ese mismo hombre que dijo, imítenme a mí, dijo, yo no me confío. Yo no me confío de mí mismo. Yo sé que he sido heraldo para otros, apóstol a los gentiles. He predicado al mundo gentil el evangelio. Sin embargo, a pesar de ello, pongo mi cuerpo en servidumbre y lo golpeo. Me restrinjo de cualquier cosa que sea ocasión de caer. Porque no quiero que exista la más mínima posibilidad de quedar descalificado por Dios. Pablo no se dio licencias. Pablo no acarició el pecado. Pablo no le dio de comer al lobo. Pablo no jugueteó con el león. Pablo dijo, yo no golpeo el aire. Yo no estoy luchando contra el aire. Yo estoy luchando contra mí mismo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y eso es algo que todo creyente, hombre y mujer, deberían hacer. Hermano, es que yo tengo un noviecito. No estés a solas con él. No estés a solas con él. No te reúnas a solas con él. Tarde o temprano vas a caer en pecado. Tarde o temprano. No te confíes de ti mismo, porque es lo peor que puedes hacer. Aplicaciones, rápidamente. ¿Qué podemos aprender? Que no cometerás adulterio por sí solo no encierra todo el mandamiento de Dios. Él va más allá, porque el pecado del adulterio está en tu corazón, está en tu mente, está en tus pensamientos, en tu imaginación. Y si este mensaje no te ha señalado, si no te sientes amonestado por Dios, si tú piensas, bueno, eso es para fulanito de tal, que anda ahí como torcido, eso no es para mí, que Dios tenga misericordia de tu alma, porque esto es para ti. No es para el de al lado, no es para el que no vino. Esto es para ti. Dios te está hablando a ti. No quieras ser parte de ese grupo de los que, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy bien. Si piensas así, que Dios tenga piedad de tu alma. Todos y cada uno de nosotros debemos sentirnos señalados, condenados, insatisfechos con nuestra vida después de ser expuestos a la palabra de Dios y reconocer nuestro pecado contra el Señor. Si tú te sientes satisfecho porque no has matado a nadie físicamente, porque no has cometido adulterio físico, no te has acostado con nadie, te sientes satisfecho con ello, que Dios tenga piedad de ti. No conoces la negrura de tu corazón. El énfasis de Jesús no es en lo externo, es en el corazón del hombre. Allí es donde se gesta el pecado. Obedecer el mandamiento de Jesús implicará para nosotros una mutilación. Tenemos que eliminar de nuestra vida ciertas cosas. Pueden ser inocentes en sí mismas, pero pueden ser también fácilmente fuente de tentación. Una película. Pero sabemos que los medios de comunicación están contaminados, sexualizados. Tengo que mutilar, tengo que cortar con ello.
La única pregunta aquí es si por causa de ganar el reino de los cielos estamos dispuestos a sufrir estas pérdidas, a sufrir el ridículo social. Es mejor perder un miembro y entrar a la vida mutilado que conservar todo el cuerpo e ir al infierno. Es mejor privarse de algunas experiencias en esta vida, de algunas personas, privarse de amistades. No, pero es que son mis amigos, ¿qué van a decir? Es mejor que ir al infierno con todo y tus amistades, que ir tras ellos al infierno. Es mejor. Hay que cortar con todo aquello que pueda representar ocasión de pecar contra Dios. Esta generación está demasiado sexualizada. Vivimos en Sodoma y en Gomorra. Aunque algunos pretenden decirnos lo contrario. La televisión está sexualizada, las redes sociales están sexualizadas. Todo está orientado a que despierte nuestras pasiones y sentidos. El Señor dice, corta con ello, no te expongas. Es mejor vivir en el mundo venidero, en la eternidad con Dios, que seguir a la multitud e ir al infierno. Y si tú has caído en este pecado, que es lo más seguro, de acción o de pensamiento, pregúntate, ¿cómo sucedió? ¿Cómo llegué ahí? ¿Por qué lo hice? ¿Estoy arrepentido de verdad? ¿Cómo puedo mostrar que estoy arrepentido? ¿Qué puedo hacer yo para remediar este problema o para prevenirlo? Primero, debes tener en cuenta la importancia del alma y de su destino eterno. Esta vida no lo es todo. Segundo, debes ser sincero y reconocer tu pecado. No salgas de este lugar pensando que esto no era para ti. No, yo no lo he hecho. Y si reconoces que lo has hecho, reconócelo bien. Está mal. Tercero, debes odiar el pecado y hacer todo lo que puedas para destruirlo a como dé lugar. Yo tengo la tendencia a tener pensamientos sexuales. Bueno, haz lo que sea para destruirlo. Cuarto, debes mortificarlo, debes hacer morir al viejo hombre y sus deseos. Quinto, cuídate de tu corazón. No confíes en ti mismo. Sexto, debes ver la necesidad absoluta que tienes del Espíritu Santo, porque sin Él y sin su palabra nunca podrás vencer. Debo caer en la cuenta de que solo no puedo, de que necesito de Dios, que necesito su Santo Espíritu. El que se levante aquí y diga que puede solo con el pecado sexual, no debería estar aquí, debería estar en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos la palabra de Dios para que alimente nuestra alma y nos haga fuertes contra la tentación. Pero esto solamente lo pueden hacer los creyentes. Un incrédulo no puede luchar con el pecado porque es esclavo del pecado. Y si tú no has venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, yo te llamo, te suplico que te pongas a cuentas con Dios. Ven a Jesucristo. Él perdonará todos tus pecados, incluyendo
el pecado sexual, de pensamiento, de acto. Solo así podrás luchar contra el pecado y vencerlo, de la mano de aquel que murió. No solo murió, venció en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque nos has ayudado hasta aquí. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es un bálsamo. Es un martillo, es un espejo, pero también es un bálsamo para el alma. No estamos solos en esta lucha con el pecado. Estamos del lado del ganador, quien venció a la cruz, venció a la muerte. Y dice Juan en su primera carta: esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe para poder luchar contra el pecado sexual, contra los pensamientos, nuestras pasiones, Señor, y poder presentarnos delante de ti con unas manos limpias, con un corazón sincero. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.